Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, quisiera ya que nos vayan diciendo si estamos al vivo, por favor. Un poquito vamos a rectar la cámara. Excelente. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el siervo Nelson Almazán. Y bueno, vamos a empezar el estudio de hoy. Bueno, nos está escuchando también hermano Nelson, ¿no? Aquí nos está escuchando hermano Nelson. Bueno, vamos a empezar este tiempo con una pequeña oración. Padre nuestro, Padre bendito, Señor Jesucristo, gracias por este día, perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, y todo lo que hagamos sea para darte la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, amado Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Queremos saludar al hermano Nelson Eduardo Choque López. Muy buenas noches. Nicolás Flores Antesana. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar el estudio de hoy con vamos a hablar hoy de el primer sello. Y quisiera que nos vayamos por favor a Apocalipsis 6, versículo 2, ¿no? Y ahí vamos a Apocalipsis 6, 2, por favor. Apocalipsis 6, 2. Y vamos a empezar a dar lectura, justamente a analizar este versículo que es muy importante, ¿no? Sobre todo para analizar este tiempo. Vamos a Apocalipsis 6, 2. Desde el 6, 1 lo vamos a leer. Los sellos. Y dice la palabra del Señor. Buenas noches, dice Nicolás Flores. Muy buenas noches, hermano. Apocalipsis 6, 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Queridos hermanos, esto es muy importante hablar de los sellos, y aquí aparece un caballo blanco. Generalmente muchas personas creen que es nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros ya analizando ya diferentes escuelas teológicas, analizando justamente este versículo, pero nosotros, hermanos, sabemos ya y hemos llegado a la conclusión en anteriores estudios que es más bien el anticristo, ¿no? Y por muchas razones que ya se han ido explicando en su tiempo. Pero esto es muy importante. En Apocalipsis 6:2 habla de un caballo blanco y es, bueno, podemos decir, este caballo blanco. Y dice, y miré, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y esto es muy importante porque es el anticristo. Y el anticristo justamente va a venir hablando de una paz falsa, ¿no? Y esta paz falsa, que por supuesto va a ser una paz de muy poco tiempo, porque a partir de, nos daremos cuenta que en Apocalipsis 6:4 dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dada el poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué nos dice la profecía? Que cuando el anticristo empiece a gobernar, primera característica, hablará de paz y seguridad. Esto es muy importante. Lo segundo es, la segunda característica que tenemos que analizar, es que esta paz durará muy poco tiempo. Y esto es importante entender, porque lo que el Señor Jesucristo te ofrece es una paz eterna, una felicidad eterna, una salvación eterna, y lo que Jesucristo te ofrece, y lo que Dios te ofrece, lo que el Padre te ofrece, es lo eterno. Pero Satanás, con su sagacidad y con su engaño, ofrecerá al mundo una paz limitada, y todo lo que el diablo te ofrece es algo limitado.
Lo material se corrompe, es algo limitado, pero por eso nuestro Señor Jesucristo nos ofrece cosas eternas. Es así, queridos hermanos, que hoy vamos a hablar de la falsa paz del anticristo. Y esto es muy importante analizar porque vamos a hacer un análisis en muchos ámbitos y cómo se está preparando ya este tiempo para que el anticristo empiece a hablar de una falsa paz. Bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿Y qué es lo que está planeando ya la élite, muchos Illuminati, muchos satanistas? Están provocando un caos. Y esto es muy importante. Y esto es importante analizar según la palabra del Señor, porque justamente la profecía bíblica nos dice que el anticristo vendrá anunciando paz. Hablará de una paz falsa. Sin embargo, queridos hermanos, esto es importante reflexionar para los que nos están escuchando. Es importante entender esta situación. Para que se anuncie paz, para que el anticristo anuncie paz, tiene que haber un caos primeramente. Y esto es muy importante entender, porque los Illuminati, los masones, los satanistas, que es lo mismo casi lo mismo, que en el fondo es lo mismo, perdón, que es el espíritu del anticristo que está reinando el mundo entero, la forma de manipulación es crear el problema y también dar la solución, ¿no? Crear el problema y dar la solución. Los satanistas en este tiempo están promoviendo por medio de partidos políticos, por medio de entre muchas cosas, partidos políticos, gobernantes políticos, están provocando un caos. Y esto es importante. ¿Y de qué caos os estás hablando, siervo Nelson? Ustedes me dirán. A ver, hoy en día y a nivel internacional se está viendo una crisis económica. Una crisis económica se está provocando. Muchos partidos políticos que están al servicio de satanistas están provocando inseguridad económica, inseguridad ecológica, una inseguridad en todo ámbito, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Para qué se está trabajando? ¿Para qué están haciendo estos gobernantes, ya sean de derecha, izquierda, están provocando un caos? ¿Para qué? Para que el anticristo traiga paz y seguridad. Entonces es un tiempo en que ya se está preparando este tiempo específico donde el anticristo anunciará paz y seguridad. Entonces queremos decir que el anticristo ya está gobernando en el mundo. El anticristo ya está gobernando en el mundo. Y esto es muy importante. Quiero señalar y quiero recalcar que en cualquier momento, hermano, tú me puedes hacer alguna pregunta del tema, de la palabra del Señor. Estamos al aire, ya va a ser las 11 de la noche, pero estamos al aire y tú puedes hacer preguntas en cualquier momento y lo vamos a responder referente a esta temática. Entonces, señores, se está provocando un caos. Y en el caso boliviano, por supuesto que también, al igual que otros países, existirá un caos. Y se está provocando un caos. ¿Para qué? Para que venga un nuevo orden mundial, ¿no? Y esto es muy importante resaltar. Por eso, el anticristo traerá una falsa paz. En Apocalipsis 6:2, y esto un poquito vamos a analizar en el griego, y hay diferentes simbologías que usa, que se sobreentiende que el anticristo traerá en Apocalipsis 6:2, como el arco, que es un simbolismo ocultista, que justamente viene del griego toxón, que está muy relacionado el arco a la realeza. Esto es muy importante porque el anticristo tiene que tener un linaje real, un linaje noble. ¿Por qué?
Por ejemplo, los Illuminati, y esto dice el libro de Fritz Meyer, libro que por lo que escribió le metieron preso. Los Rothschild, por ejemplo, tienen un linaje de Nimrod, ¿no? Y detrás de cada familia tiene un linaje en los Illuminati. Entonces, a raíz de esta situación, todas estas familias vienen de la simiente de la serpiente, ¿no? O de la familia de la serpiente. A raíz de ahí es que el Apocalipsis, cuando empieza a hablar de bestia, en el griego ferión, también las traducciones nos dan como serpiente o generación de serpiente, ¿no? Entonces, en el original también se puede traducir como bestia, sí, efectivamente, pero también se traduce como serpiente. Entonces, esto es muy importante entender. Estos satanistas, que son Illuminati, masones, etcétera, 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 tienen un linaje, y el linaje es de esa serpiente, que es la serpiente antigua, que es de Satanás. Entonces, bajo este aspecto, el simbolismo del arco que se presenta cuando el anticristo viene hablando de paz y seguridad, aquí en Apocalipsis 6:2, lo voy a leer esta parte, dice, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. O sea, el arco es una simbología del linaje que debe tener el anticristo. Y esto es pero muy importante, que esto referente al arco lo vamos a analizar posteriormente, pero les lanzo el dato. Ahora dice, el que lo montaba en el griego, aquí se usa la palabra katsemai. Y vamos otra vez a Apocalipsis 6:2, dice, y miré aquí y un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco. Cuando se habla del caballo blanco, el caballo blanco simboliza la paz y la seguridad aparente o la paz falsa que el anticristo traerá al mundo. A eso se refiere el caballo blanco. Pero ¿quién va a controlar ese caballo blanco? El jinete es el que controla. Es por eso que es muy importante estudiar la palabra montaba en el griego koine, y la palabra montaba en el griego koine se usa la palabra katsemai, ¿no? Y el que lo montaba, katsemai. O sea, ¿quién controlaba esa paz? ¿Quién controlaba esa paz momentánea, esa paz temporal? Por supuesto, señores, que es el jinete. Y ese jinete es el anticristo. Entonces la profecía bíblica dice que nos traerá una paz, pero una paz no duradera, una paz que no va a durar, por supuesto, una paz superficial, una pax romana, ¿no? La pax romana, esto lo vamos a ver en la historia. La pax romana es cuando los romanos hablaban de paz, pero más bien cuando hablaban de paz era cuando atacaban, ¿no? Y entendemos también que el gobierno del anticristo es una reconstrucción del imperio romano, que es el cuarto imperio, ¿no? Esto que lo vamos a analizar posteriormente. Pero bajo este análisis quiero decirles que bajo este aspecto el anticristo justamente va a usar esa pax romana, pero cuando las personas estén tranquilas y el anticristo hablará de paz y seguridad, inmediatamente ahí la palabra del Señor nos dice, y salió otro caballo bermejo, el 6:4, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la tierra de la tierra la paz. O sea, es una paz que va a durar muy poco. Por eso Apocalipsis 6:4 ya te va a hablar de una guerra, ¿no? Y esto es muy importante. Ahora hay otra palabra en el griego, en Apocalipsis 2 dice, y le fue dada, ¿no? Aquí se usa la palabra didomi, le entregó, ¿no? Le fue entregada. El anticristo le entregará el diablo, Satanás, la serpiente antigua,
le entregará la autoridad al gobierno político y religioso. Este gobierno político y religioso del nuevo orden mundial le dará Satanás, el diablo, al anticristo. Y eso es lo que nos dice la profecía. O sea, el mundo se está preparando para un gobierno imperial, para una dictadura internacional, para un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial significa una dictadura mundial, ¿no? ¿En dónde? Y esto es muy importante entender. En donde el anticristo va a ser muy experto, igual que el diablo, en el engaño. Y esto es muy importante reflexionar. ¿Por qué? Porque para el anticristo y el sistema anticristiano y el espíritu del anticristo, sobre todo a esto quiero llegar, es experto en el engaño, ¿no? Como dice Daniel 8:25. Y nos vamos a ver ahora una característica del anticristo. En Daniel 8:25 ahí dirá que hará prosperar el engaño, ¿no? El anticristo. Y el engaño es más peligroso que la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira va en contra de la verdad, ¿no? Y lo hace frontalmente. Pero el engaño hace aparentar una mentira como si fuera verdad, ¿no? Y Satanás, el anticristo, hará prosperar el engaño. Señores, bajo este espíritu del anticristo y justamente este espíritu del anticristo, es que nace una lógica del poder. Y esto es muy importante reflexionar y dar como un ejemplo que lo analizaremos más adelante. En este tema de análisis de la lógica del poder, nos hacen creer que la derecha y la izquierda están peleados. Estoy hablando desde un punto de vista del sistema político de la derecha y la izquierda, ¿no? Como sistemas políticos, como si fueran los dos únicos sistemas posibles en el mundo, como que si no eres de derecha, tienes que ser de izquierda, y si no eres de izquierda, no eres de derecha. Entonces la lógica del poder te va a decir, tú puedes pensar políticamente, puedes pensar a partir de una organización política, social, a partir de estos dos sistemas, derecha o izquierda. Y eso es actualmente lo que está pasando en Bolivia y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque les quiero decir que los Illuminati y los Rothschild específicamente los Rothschild, son los que han fundado la derecha y la izquierda. Y eso es lo que nadie quiere decir. Cuando a Marx lo estaban buscando para matarlo, cuando a Karl Marx lo estaban buscando para matarlo, bueno, uno de los que le ayuda para que no lo asesinen es justamente los Rothschild. Y ustedes dirán, ¿quiénes son los Rothschild? Los Rothschild son hoy en día los dueños de los bancos centrales del mundo. Esta familia posee el control de los bancos centrales del mundo. Entonces, ¿por qué una familia que está muy ligada al capitalismo apoyará a Marx? Entonces, esto es un tema también de discusión, ¿no? Tendría que ser un tema de debate. Pero también los Rothschild apoyan al que le iba a contrariar a Marx, que es justamente Friedrich Nietzsche, ¿no? Y Friedrich Nietzsche también es apoyado por los Rothschild. ¿Qué es lo que les quiero decir? Es un teatro entre derecha e izquierda. El anticristo en este tiempo manejará lo que es la derecha y la izquierda a su placer, a su antojo. No, es a partir de ahí que hoy en día se ve que la Organización de Naciones Unidas está destruyendo a los estados-naciones y los estados están, en este caso, y los estados están sometiendo a los individuos, ¿no? Entonces la lógica del poder es así, ¿no? La ONU está absorbiendo a los estados, pero me refiero a los estados-naciones. Y los estados-naciones, su forma de operar en los territorios, lo que está pasando es absorber a los individuos. Entonces, señores, les quiero decir así claramente
que la izquierda y la derecha ha salido de una fuente filosófica que es el idealismo alemán. Entonces, idealismo alemán que deberíamos estudiar, por supuesto, desde un punto de vista filosófico y político. Pero la fuente de donde se toman las principales ideas de lo que es la derecha y la izquierda es del idealismo alemán. Es a partir de ahí que se empieza a plasmar la Revolución Francesa de 1789 y a partir de ahí se empieza a hablar de derecha e izquierda, de los conservadores y los progresistas. Hoy en día, señores, este concepto de derecha e izquierda, el anticristo, por supuesto, va a manejar todo lo que es la derecha y la izquierda, y ya lo está haciendo. Es por eso que hoy en día se ve que el socialismo de este siglo, socialismo del siglo XXI, no tiene nada que ver con los postulados de Karl Marx, ¿no? Si uno empieza a revisar el libro del Capital, los 3 tomos del Capital, no tiene nada que ver el socialismo de este siglo XXI con el socialismo de Karl Marx, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? El anticristo ya está operando en el mundo, está sometiendo y está arrodillando a los estados-naciones y además está manipulando, porque justamente para eso ha sido creada la derecha y la izquierda, para traer a partir de la derecha e izquierda un nuevo sistema, ¿no? O sea, la derecha sería, en este caso lo vamos a poner la antítesis, y la izquierda sería la síntesis, y los dos deben ser destruidos, o más que todo, más que destruidos, tiene que haber una simbiosis entre los dos para que venga un sistema mixto, ¿no? Y a partir de ese sistema mixto va a ser el nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, a partir de ahí es lo que se plasma un nuevo orden mundial, que es una simbiosis de derecha e izquierda, que exactamente ha funcionado con lo que son ahora con el imperio chino, ¿no? El imperio chino no tiene, el imperialismo chino no es esencialmente ni derecha ni izquierda, sino es una simbiosis de los dos. Más bien yo lo llamaría, hasta muchos analistas políticos lo han llamado como un capitalista, que son capitalistas de Estado, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que bajo este análisis es muy importante analizar justamente esto, porque el anticristo, como dice Daniel 8:25, será experto en el engaño, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, es muy importante reflexionar que el anticristo justamente está manejando ya todos los gobiernos de derecha e izquierda, ¿no? Entonces, esto es muy claro, es muy conciso y es simplemente darse cuenta que la mayoría de los socialistas o el socialismo de este siglo XXI no es socialismo, ¿no? Hasta ha habido un cambio a un extremo neoliberalismo. Pero no voy a entrar en ese ámbito, pero estoy dando un ejemplo nada más de cómo el anticristo empieza a manipular y es experto engañador, ¿no? Entonces, bajo estos aspectos, es muy importante entender que, primeramente, el anticristo, cuando habla en Apocalipsis 6:2 y habla del arco, es pues el linaje, primeramente, que el anticristo debe tener, que es el linaje de Nimrod, que es el linaje justamente de los Rothschild, que lo dijeron muy abiertamente, que es el primer anticristo, uno de los primeros anticristos, se puede decir, que va en contra de Dios, que es Nimrod, con la Torre de Babel. Y esta simbología hoy en día se está llevando a diferente arquitectura de diferentes lugares, ¿no? Y esto es muy importante porque a partir de ahí se está ya viendo nomás el gobierno del anticristo. Bueno, pueden hacer preguntas al vivo, por favor. Entonces, bajo este aspecto, Estéfanos en el griego, ahí habla de la corona, que la corona es un símbolo de honor, es del anticristo. Ahora voy a hablar un poco de esta corona.
Y justamente me voy a basar en lo que están buscando y lo que se enseña, lo que enseñan los ocultistas. Y esto hay que decirlo claro. Voy a sacar este libro, lo voy a mostrar y me ha llamado mucho la atención para empezar a reflexionar un poco de lo que es el análisis que se va a hacer del Apocalipsis, justamente reflexionando también y analizando a partir también de otras ciencias. Para mí la ciencia de ciencia es la teología, por supuesto. La palabra de Dios está por encima de cualquier ciencia. Sin embargo, para entender el Apocalipsis tienes que aprender también otras ciencias. Pero para hablar un poco de la corona del anticristo, que justamente se usa la palabra en el griego Stéphanos, que es un símbolo de honor, la corona del anticristo es un símbolo de honor, y es un tema de análisis que vamos a hacer por lo menos hoy hasta donde se alcance el tiempo. El anticristo, hemos hablado ya de la falsa paz, pero a partir de esta falsa paz, o sea, va a haber guerra, y eso es lo que dice Apocalipsis 4, pero quiero analizar ahora la corona del anticristo. Y me voy a basar en este libro que lo estoy mostrando, ¿no? Bueno, dice, aquí está en latín, dice Imperium Universalis, ut Lucifer lux oriens Lucifero del alba, dice, ¿no? Lucero del alba. O sea, para los satanistas, esto es un libro ocultista. Para los satanistas, señores, el diablo es Lucifer, porque dice que es portador de la luz. Para nosotros que hemos llegado a la verdad, sabemos que Lucifer y el diablo es lo mismo, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero me ha llamado mucho la atención porque aquí van a ver en este libro, que es la síntesis de la sabiduría proto-albórea, y aquí van a ver una especie de, primeramente, dos simbolismos, ¿no? Aquí van a ver el simbolismo, ahí lo voy a mostrar. Aquí hay esta parte es un águila de dos cabezas que simboliza justamente Pazuzu, ¿no? ¿Y quién es Pazuzu? Es un dios mesopotámico. Es un dios mesopotámico. Es un dios que es, por supuesto, Satanás, ¿no? Pero es un dios mesopotámico que justamente esta simbología se usa en los grados altos ya de la masonería, ¿no? Cuando se empiezan a iniciar en la masonería, pero más que todo en los ritos del grado 32, perdón, ya se empieza a usar esta simbología, ¿no? Pero más aquí van a ver una corona. Y esta corona se empieza a analizar justamente a ver qué es lo que piensan de la corona y del futuro Mesías que están esperando los satanistas, ¿no? O sea, este libro habla, en otras palabras, del imperio universal que están esperando los satanistas, ¿no? Los satanistas, y están trabajando para ello. Y empieza a hablar de una parte de la corona, ¿no? Y esto es muy importante porque hay dos cosas que tenemos que analizar. Primeramente voy a analizar la corona del anticristo y cuál es el pensamiento ocultista que ellos están plasmando y que la palabra de Dios ya se adelantó a estos libros, ¿no? Ya se adelantó. Y el segundo aspecto que voy a analizar es el discurso del anticristo. ¿Cómo es que el anticristo empieza a usar diferentes conceptos o diferentes métodos psicopolíticos? Miren la astucia de Satanás, que va a hacer creer que va a haber paz en el mundo cuando va a haber guerra. Entonces tiene que haber yo lo he llamado una psicopolítica, ¿no? Y este concepto no es que yo lo estoy trayendo, ya se ha analizado en ciencia política. Pero vamos a entrar con este libro que les decía de la corona. Si hay alguna pregunta al vivo, estamos respondiendo preguntas al vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hablando
de lo que referente a la corona imperial, porque este libro habla de la corona imperial. Dice que el Mesías, el anticristo, en otras palabras, va a traer así como lo dice en latín, aquí en latín lo dice, un imperio universal, ¿no? Y en este imperio universal es muy importante, dice este libro, el linaje. Es muy importante esa persona que va a gobernar, ese dictador mundial. Es muy importante su corona, porque a partir de esta corona, dice el libro, esta corona imperial, ¿no? Lo que ha hecho la Iglesia Católica, dice este libro, el Vaticano, es preparar al mundo entero para esta corona imperial. Y empieza a mezclar, dice este libro, la mezcla y el objetivo de la Iglesia Católica, dice este libro ocultista, es mezclar la Roma pagana con el cristianismo, buscando una monarquía crística. No dice Jesucristo, dice Cristo. Y Cristo es un título, ¿no? Porque cuando digo Jesucristo, me estoy refiriendo al Mesías, al Señor que yo creo. Pero cuando digo Cristo, puedo hablar de otro ser, de otra persona, no necesariamente de Jesús. Entonces, aquí primeramente el libro dice, habla de la corona imperial y el anticristo, ¿no? O sea, empieza a hablar que el objetivo principal de la Iglesia Católica, que eso es lo que no nos han contado en los libros de historia y en otros lugares, es mezclar la Roma pagana con el cristianismo. Y esto es algo oculto que no se ha dicho, ¿no? ¿Por qué nace la Iglesia Católica Apostólica Romana en el año 325 después de nuestro Señor Jesucristo con el emperador Constantino? Porque en esa fecha nace. Después de haber perseguido a cristianos, Roma, después de que Nerón persiguió a cristianos, Diocleciano y otros emperadores romanos persiguen a cristianos. Miren la casualidad, y con esto soy irónico, por supuesto, ¿no? Miren la casualidad que Constantino se vuelve cristiano y empieza a decir que la religión cristiana es la oficial, ¿no? Y bueno, y ahí es donde nace la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Que ellos mismos se autonombran como la madre iglesia. Pero lo que no nos cuentan es que la finalidad de lo que ha nacido la Iglesia Católica, la finalidad era mezclar la Roma pagana mezclar la Roma pagana con el cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo era la única forma. Porque el cristianismo habla, dice este libro de ocultismo, dice, porque el cristianismo habla del amor al prójimo y era la única manera, la única forma de que se traiga un imperio universal. Imperio universal que justamente Roma ha ido buscando hace mucho tiempo. Y esto es algo lógico, porque el Vaticano va mezclando toda clase de tradiciones, ¿no? Va tradicionando por la Roma pagana, que ya era una mezcla, era una religión sincretista ya de por sí, empieza a absorber partes del cristianismo y lo presenta al mundo, pero no presenta un cristianismo, porque el cristianismo no acepta una mezcla, y esto justamente tú lo puedes revisar en 1 Juan 4.1, cuando dice, por ejemplo, que el que no... habla del espíritu del anticristo y el espíritu de Jesús, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne es el espíritu del anticristo. 1 Juan 4.2, ¿no? Hay un solo camino que es Jesucristo, y el versículo de Juan 3.16, ¿no? Que todos lo conocemos. O sea, hay un solo camino para los cristianos que es Jesucristo, no admite mezcla. Pero el catolicismo sí lo acepta, la Roma pagana sí lo acepta. Entonces, a partir de ahí, la funcionalidad y el objetivo del Vaticano, de la Iglesia Católica, era justamente lo que dice este libro de ocultismo,
era la finalidad mezclar la Roma pagana con el cristianismo para traer una sola religión. Objetivo que ya está cumpliendo, ya está llegando a la cabalidad, ya está cumpliendo su objetivo el Vaticano, ya lo está haciendo. Es por eso que el Papa Francisco, bueno, no me gusta decirle Papa porque no es mi Papa, significa padre, ¿no? Bueno, no sé cómo llamarlo, Francisco o el Pancho, ya está terminando ese objetivo de que se unan todas las religiones, ¿no? Y esto es bien importante reflexionar, esto ya se está cumpliendo. Entonces, una vez cumplido su objetivo, bueno, ya no tiene razón de ser que exista la Iglesia Católica. Entonces, bajo esa lógica de poder, el anticristo va a atacar al Vaticano. Porque el Vaticano no va a aceptar el anticristo no va a aceptar otro Dios que no sea él, por supuesto. Entonces, bajo este análisis, el ecumenismo es la última fase ya del catolicismo, es la última fase. Es por eso que la Iglesia, el Vaticano, está promoviendo la unión de religiones por medio de las leyes de libertad religiosas en el mundo. En Bolivia, por ejemplo, la ley 1161 ya es algo aprobado, ya está vigente, donde ya se han unido todas las religiones. Entonces, es la última etapa del Vaticano. Y esto es muy importante entender. Entonces, ¿qué es lo que ya se está esperando? Una monarquía crística. Esa es la segunda etapa. Esa ya sería la última, ya, ¿no? Y el otro, lo que les dije, de la mezcla de religiones y una sola religión, sería la penúltima. Y es justamente lo que la palabra del Señor habla del falso profeta. Y en Apocalipsis 13, 11 en adelante, ahí se hablará de la operancia y cómo opera esta religión falsa, este sincretismo mundial o ecuménico. Lo van a encontrar en el Apocalipsis 13, 11, donde el falso profeta empieza ya a trabajar y a operar para el anticristo. Y Apocalipsis 17 y 18. Bueno, bajo este aspecto, señores, es muy importante reflexionar que ahora el Papa actual está buscando una monarquía crística, ¿no? O sea, el anticristo va a venir hablándose y diciendo, Él es el Cristo. Y eso es justamente lo que dice la palabra del Señor. Vendrá con una monarquía crística, con un imperio universal. Es por eso, a partir de ahí, que esta monarquía crística será formada en base a la excelencia de la sangre. Y eso es lo que dice este libro de ocultismo. Este libro de ocultismo dice lo que les estoy señalando, que habrá una corona imperial. Esta corona imperial será una mezcla de la Roma pagana con todas las religiones, incluida, o sea, está hablando de un ecumenismo, ¿no? Y a partir de ahí, ya que sería la penúltima fase de la existencia del Vaticano, la última sería la monarquía crística, ¿no? Que ya ahí abiertamente ya el anticristo estaría gobernando, formada en base a la excelencia de sangre. Entonces, esto es muy importante. Bajo este aspecto, la corona, señores, es una corona imperial. Y esta corona imperial ahí está en la corona imperial, está la simbología ocultista de la sangre pura, que la ha promovido el ocultismo. Y les quiero decir que los satanistas los ocultistas, esta religión es la más discriminatoria, porque propone que el que debe gobernar el mundo debe tener una raza, debe tener un linaje ario, como lo ha dicho la satanista Elena Petronila Blavatsky en sus libros La Doctrina Secreta, Isis sin Velo y otros libros. Entonces debe haber una excelencia en la sangre. A partir de ahí, dice, y la corona justamente habla de la sangre,
Pero la corona también es un arquetipo universal de preparación de la corona imperial. O sea, se está dando diferentes arquetipos universales. Me voy a dejar explicar un poquito más a qué se entiende por arquetipo universal. Con esto ya voy a terminar. Mañana voy a continuar la parte de la biopolítica y el anticristo, la psicopolítica, perdón, por factor tiempo, para que no sea también muy pesado, ¿no?, las clases. Pero el arquetipo universal son, por ejemplo, ustedes van a ver en el dólar un triángulo, y ahí dice en latín, donde en Estados Unidos más bien hablan inglés, hablan español. Yo no he escuchado gente que hable latín, ¿no? Pero en el dólar dice en latín, novus ordus seclorum. Y ahí en latín dice nuevo orden mundial, ¿no? Y ahí aparece una pirámide, y en esa pirámide es una simbología. Y detrás de esa simbología hay una enseñanza, ¿no? Entonces, a esa simbología universal se llama, o esa forma de manipular al inconsciente de las personas, porque eso es lo que quieren hacer ellos, una manipulación al inconsciente para preparar a la gente para la adoración al anticristo, se llaman arquetipos universales. Arquetipos universales que se han presentado, por ejemplo, hace 2 días con el evento de fútbol americano en Estados Unidos, cuando Rihanna empieza a cantar, ya hay una simbología o un arquetipo universal y otros símbolos ocultistas también, que se va viendo en diferentes lugares, se va viendo también en iglesias. O sea, estos arquetipos universales se van plasmando en muchos productos que los vemos, ¿no? Entonces, estos arquetipos universales es la preparación de la corona imperial, ¿no? Y a partir de ahí, este libro ocultista empieza a hablar de una síntesis de la sabiduría protoalbórea. Bueno, a partir de ahí empieza a hablar también de una identificación de guerra espiritual y guerra arquetípica. Bueno, señores, hasta ahí llegamos analizando Apocalipsis 6:2. Hoy hemos analizado la falsa paz del anticristo y la corona del anticristo, ¿no? Mañana vamos a continuar este tema de Apocalipsis 6:2, porque justamente en Bolivia, a nivel mundial, lo que se está preparando es un caos económico, un caos en justicia, y no solamente en Bolivia, a nivel internacional, ¿no? Y esto es muy importante, que se está viendo un caos en la salud. ¿Para qué? Para que el anticristo diga paz y seguridad. Él va a brindar una seguridad de salud, una seguridad económica y además plasmará una paz. Pero la palabra de Dios nos advierte que esa paz es simplemente temporal y va a durar un poco tiempo. Y esa paz es algo que va a durar poco tiempo, ¿no? Pero la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo es una paz eterna. Bueno, saludos a todas las personas que nos han seguido, a Daniel Moisés, a Freddy Alejandro Huanca, Gemio. Y bueno, si pueden suscribir al canal de YouTube Estudios Bíblicos Online, ¿no? Y también invitarles que este viernes 24 de febrero estaremos en la UPEA, ¿no? En la Facultad de Sociología estaremos ahí exponiendo la Agenda 2030. Bueno, vamos a analizar desde un punto de vista académico todo esto, ¿no? Muy buenas noches, Dios nos bendiga.